Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de termodinámica Plan 2015, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver los subtemas 4.4, ley de James Prescott Joule, la energía interna como función de la temperatura y la ley de Amadeo Avogadro en los gases ideales. Y 4.5, la fórmula de Mayer, la ecuación de Quaison para el análisis de los procesos isocoro, isobárico, isotérmico, politrópico y adiabático. Variación del índice politrópico N y del índice adiabático K. Y bueno, está resaltado en color rojo estas letras porque se equivocaron en escribirlo los apellidos respectivos de cada uno de los autores, por eso es que puse en color rojo. Y bueno, vamos a empezar con el primer subtema que nos compite el día de hoy, que es el 4.4, la ley de James Prescott Joule, es decir, la energía interna específica en función del tiempo, de la temperatura que diga. Tenemos la ley entonces de esta, que es en los gases ideales. Esto es debido a uno de los científicos que contribuyó muchísimo a la termodinámica, que fue James Prescott Joule. Fue un físico inglés quien nació en 1818 y falleció en 1889. Se demostró matemáticamente, y que esto no va a ser el caso para este video, esto se va a observar y se va a demostrar en la termodinámica aplicada bajo algunas relaciones precisamente diferenciales de energía interna, de diferenciales de entalpía específica y diferenciales de entropía, ¿ok? O en termofluidos, si es que lo que ahí rige es competitivo ese tema y hay que realizarlo. Y experimentalmente, empíricamente, que para un gas ideal la energía interna es solo una función de la temperatura, esto es, y bueno, como aquí se reescribió precisamente en el subtema, que la energía interna específica es igual a una función de la temperatura. Y esto es debido al siguiente experimento, pues tenemos un recipiente que contiene otros dos recipientes que aquí se ven como cilíndricos, conectados a través de un tubo y en medio una válvula. Donde están contenidos precisamente estos recipientes interconectados, están sumergidos en agua. En primer lugar, ese recipiente redondo tiene aire a presión alta y tenemos el otro que está al vacío. Y por en medio tenemos un termómetro. Bueno, esto hizo aproximadamente ese experimento Joule, y lo que se hizo fue lo siguiente. Luego de llegar a un equilibrio térmico, es decir, que ambas partes estén en la misma temperatura, se abre la válvula de los contenedores que están sumergidos en agua. La presión del aire pasa al otro lado del vacío, cambiando precisamente presión y su volumen específico. Esto pues para respetar el postulado de estado. En el termómetro dio una lectura constante, lo cual se llegó a la conclusión que la energía interna está en función de la temperatura únicamente y no de otros factores. Y ahí tenemos la entalpía específica, que si recordamos es una propiedad termodinámica que es la suma precisamente de la energía interna específica más la presión, bueno, el producto de la presión por el volumen específico. Y recordando también lo que sería la ecuación de estado del gas ideal, que vemos que es la presión absoluta por el volumen específico, que es igual a la constante particular del gas que estemos calculando por la temperatura absoluta, y lo evaluamos de esta manera como se ve aquí en pantalla. Ahora mismo sabemos que por lo tanto esa entalpía específica es su parte de la energía interna específica está en función de la temperatura más la constante particular de ese gas por la temperatura. Sabemos que esa constante particular de gas precisamente es una constante, no cambia su valor. Entonces únicamente todo va a estar en función de la temperatura, por eso es que la entalpía específica también va a ser una función de la temperatura. Entonces, por lo tanto, esto es una condición únicamente para este tipo de problemas o este tema, que eso solamente en un gas ideal, ya que puede existir desviaciones y entonces ya no solamente depende de la temperatura, el cambio de energía interna, sino de también otros factores. ¿Ok? Y bueno, este tema tiene gran relevancia solamente en tipo de problemas que involucren precisamente esto de, bueno, hasta la fecha de hoy que ya se subió una parte de ejercicios, se vio un tipo de ejercicios de esta forma. Vamos a ver esos ejercicios para ver si precisamente únicamente con el cambio de temperatura cambia la energía interna específica. Ahora vemos el otro subtema, que es la ley de Amadeo Avogadro, que es en los gases ideales, que eso precisamente ya lo vimos con los anteriores videos, o bueno, subtemas. En este caso es Amadeo Avogadro, conde de Paregna y Cerreto,
Fue un físico químico italiano quien nació en 1776 y falleció en 1856. En 1811, Amedeo Avogadro postuló que a las mismas temperatura y presión, volúmenes iguales de todos los gases tienen el mismo número de moléculas, es decir, cantidad de sustancia. Esa hipótesis de Avogadro tiene un más menos 2% de exactitud en sus cálculos. Y este enunciado anterior se le llama como ley de Avogadro. Y entonces, durante un proceso isotérmico e isobárico, el volumen que ocupa una muestra de gas es directamente proporcional a la cantidad de sustancia, mol, de dicho gas. Entonces tenemos el volumen es directamente proporcional a la cantidad de sustancia y por lo tanto esa proporcionalidad se debe convertir en una constante para que se haga una igualdad. Y obviamente el volumen es igual a una constante por la cantidad de sustancia. Y entonces la constante es igual al volumen entre la cantidad de sustancia. Y eso lo podemos ocupar para cualquier estado, siempre y cuando sea constante. Precisamente, bueno, que tenga estas condiciones, que sea un proceso isotérmico a temperatura constante y lo que sería isobárico, ¿no? A presión constante. Y ahora vamos con un tema más desarrollado, que sería precisamente para llegar a la ecuación de Quaison, obviamente para todos los procesos isocórico, isobárico, isotérmico, politrópico, adiabático, y veamos pues todo lo que tendría que haber procesos entre ellos. Es decir, más bien factores que involucran entre esos procesos, que en este caso son el índice politrópico y el índice adiabático. Vamos a mencionar lo siguiente. Tomando en cuenta un sistema cerrado, tenemos lo siguiente. Y sea el gas un fluido dinámico. Vemos que la entalpía, el cambio de entalpía es igual al cambio de energía interna más la presión por un cambio de volumen. Sabemos precisamente por la ecuación de estado del gas ideal que la presión por un cambio en el volumen es igual a la masa por lo que sería, en este caso, la constante particular del gas por un cambio de la temperatura. Ahora sabemos que el cambio de entalpía es igual al cambio de energía interna más la masa por la constante particular de ese gas por el cambio de temperatura. Sabemos que aquí tenemos capacidad térmica específica de volumen constante, que se vería de esta forma, que usted ya desde el tema 2.6 que se mostró, pues obviamente ya tenemos esa parte de la capacidad térmica específica a volumen constante y tenemos la capacidad térmica específica a presión constante. Ambas las podemos ver de esta forma, recordando que el cambio de energía interna específica se puede ver como el cambio de energía interna entre masa, ¿ok? Y lo que sería obviamente el cambio de energía de entalpía específica sería igual al cambio de entalpía entre la masa, como se ve en pantalla. Por lo tanto, aquí despejamos al cambio de energía interna y el cambio de entalpía. Entonces, por lo tanto, quedaría de esa forma. Y estas dos formas se van a sustituir en esta ecuación que estoy señalando ahora mismo. Y quedaría de esta forma. Ahora lo que hacemos es esto, dividimos entre la masa por el cambio de temperatura. Y quedaría como esta forma. La capacidad térmica específica a presión constante es igual a la capacidad térmica específica a volumen constante más la constante particular de ese gas. En este caso vamos a verlo de esta forma, como la diferencia entre esas capacidades es igual a la constante particular de ese gas, y esta es la relación de Mayer o fórmula de Mayer precisamente. Entonces eso es atribuido precisamente a este autor, a ese científico, a Julius Robert von Mayer, físico y médico alemán, quien nació en 1814 y falleció en 1878. Y bueno, tenemos lo siguiente también. Tomando en cuenta un sistema cerrado, tenemos lo siguiente, y sea el gas un fluido estático y adiabático. Tenemos lo mismo que la anterior diapositiva. Ahora pues involucramos a la primera ley de la termodinámica. Vemos que dice adiabático, no hay transferencia de calor, es el diferencial de calor es igual a cero. Entonces quedaría de esta forma. También pues no es un fluido estático, por lo tanto el producto de presión por volumen, la presión por el cambio de volumen también sería igual a cero. Entonces quedaría de esta forma, al último. Entonces quedaría como el cambio de energía interna es igual a menos un diferencial de trabajo. Ahora tenemos la capacidad térmica específica a volumen constante y quedaría de esta forma precisamente como lo que hicimos anteriormente con la otra diapositiva. Aquí lo que hacemos, aquí algo curioso que surge es que este diferencial de trabajo, como vemos, hay un trabajo precisamente, bueno, si se trata de un cilindro émbolo, se puede atribuir a esta forma como presión por diferencial de volumen. Esto es porque obviamente el fluido se está moviendo continuamente, ¿ok? Para generar al cambio de entalpía. Entonces quedaría de esta forma.
Y lo que resulta es lo siguiente: masa por la capacidad térmica específica volumen constante por un diferencial de temperatura. Bueno, aquí cambiamos por simplemente diferenciales exactos, son diferenciales aproximados a diferenciales exactos, que es por diferenciales, en este caso diferencial de temperatura, menos la cantidad de sustancia por la constante universal de los gases ideales por la temperatura por el diferencial de volumen entre el volumen propiamente. Entonces aquí queda de esta forma, o bueno, recordando, la masa es igual a la cantidad de sustancia por la masa molar. Entonces quedaría de esta forma ahora mismo, como se muestra aquí en pantalla. Y lo que hacemos es ahora saber que la constante particular de un gas es igual a la constante universal de los gases ideales entre la masa molar. Y entonces quedaría de esta forma, ¿no? Como se muestra en pantalla. Obviamente aquí cambiamos aquí esa temperatura multiplicando, pasa dividiendo como se muestra aquí en pantalla. Luego es igual a menos la constante particular de ese gas entre la capacidad térmica específica volumen constante por un diferencial de volumen entre volumen precisamente. Y quedaría de esta forma cuando igualamos a cero. Es decir, toda esta parte va a pasar hacia el otro lado, el miembro izquierdo de la ecuación, y quedaría como positivo igualado a cero. Ahora esa ecuación la vamos a utilizar más adelante. ¿Ok? Para un gas ideal, la relación entre calores específicos es también función de la temperatura, es decir, a este le vamos a llamar el índice adiabático precisamente, que es igual a la capacidad térmica específica a presión constante, que es en función de la temperatura, y la capacidad térmica específica a volumen constante, que es en función de la temperatura. Ese índice adiabático va a ser adimensional, es decir, no tiene unidades. A este cociente se le llama coeficiente de dilatación adiabática o bien índice adiabático, si es que lo encuentran así en la literatura. Involucrando la fórmula de Mayer, de tal forma que tenemos la capacidad térmica específica a presión constante menos la capacidad térmica a volumen constante es igual a la constante particular del gas, de tal forma que la capacidad, en este caso la capacidad térmica específica a presión constante es igual a la capacidad térmica específica a volumen constante más la constante particular del gas, quedaría de esta forma. Entonces, recordando que precisamente el índice adiabático se ve de esta forma. Entonces, todo esto, esta parte se va a igualar a esta parte. Y luego se va a generar de esta forma. 1 más la constante particular del gas entre la capacidad térmica específica a volumen constante. ¿Ok? Y de tal forma que lo que hacemos es precisamente generar ahora esta forma. Es decir, aquí va a quedar como la constante particular del gas entre la capacidad térmica específica volumen constante es igual al índice adiabático menos 1. Entonces, recordando de la ecuación anterior, de la diapositiva anterior, precisamente, quedaría de esta forma. Ven que aquí está esta forma que es igual a esta forma y entonces podemos sustituir como K menos 1, es decir, el índice adiabático menos 1. Entonces, quedaría de esta forma, integrando toda la ecuación diferencial, como se observa en pantalla. Obviamente tomamos en cuenta todo este producto, más bien esta diferencia del índice adiabático menos 1 como constante y sale de la integral. Y entonces quedaría de esta forma. Y obviamente recordando con cálculo integral, esto nos va a dar logaritmos naturales con estas integrales. Entonces vamos a ver de la siguiente forma: el logaritmo natural de la temperatura más K menos 1 por el logaritmo natural del volumen es igual a una constante. ¿Ok? Propiedades de los logaritmos naturales para recordar toda esta parte. El logaritmo natural de a a la n es igual a n por el logaritmo natural de a. Y el logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b es igual al logaritmo natural del producto de a a b. Entonces quedaría de esta forma: logaritmo natural de la temperatura más logaritmo natural del volumen a la k menos 1 es igual a una constante. Ahora, pues precisamente al ver esta propiedad, pues que genera esta forma, ¿no? Entonces el logaritmo natural de temperatura por el volumen a la k en menos 1 es igual a una constante. Elevando cada miembro de la ecuación en base exponencial, como se observa en pantalla, generamos esta forma: temperatura por el volumen a la k menos 1 es igual a una primera constante. Y por eso ponemos constante subíndice 1. Usando la ecuación de estado de los gases ideales, pues vemos esta forma, ¿no? Presión por el volumen igual a la cantidad de sustancia por la constante universal de los gases ideales por la temperatura.
Despejando la temperatura, quedaría de esta forma, ¿no? Como se observa en pantalla. Y ahora, pues eso lo tuvimos en esta parte, ¿ok? Como observamos ahí en pantalla. Y entonces hacemos esto. Esta cantidad de sustancia y la constante universal de los gases ideales también van a ser constantes. Entonces, de esta forma, se va a generar la ecuación. Entonces, esto se va a generar otra constante, una C2. Aquí, pues, obviamente, vamos a aplicar las propiedades de los exponentes precisamente. Y entonces ahí quedaría como 1 más K menos 1. Entonces quedaría de esta forma. Presión por el volumen a la K menos igual a la constante 2. Entonces, otra vez reiteramos esa ecuación y decimos lo siguiente usando la ecuación de estado de los gases ideales, queda de esta forma y ahora despejamos al volumen. Ya lo estuvimos, ¿no? Como se ve en pantalla. Y entonces queda de esta forma. Aquí, por ejemplo, es lo que hacemos, esta parte son constantes, entonces pasan aquí dividiendo. Siempre y cuando se respete esta parte, K menos 1. Entonces quedaría de esta forma y propiamente se va a generar otra constante que le vamos a llamar C3. Entonces aquí sería T por T a la K menos 1 y aquí presión sería P a la K menos 1. Entonces quedaría de esta forma y ahora sería T a la K entre presión a la K menos 1 es igual a C3. Y entonces quedaría de esta forma, propiamente elevando a la menos 1, como se observa en pantalla. Propiedades de los exponenciales. Ahí vemos que una de las tantas propiedades de los exponenciales es a a la m y todo eso a la n, que a la vez entre estos exponentes se van a multiplicar a mn, ¿ok? Y entonces quedaría de esta forma, como la temperatura a la K por P1 menos K, ¿ok? Y entonces pues quedaría de esta forma, ¿no? Entonces sería igual a C3. Y entonces pues ya tenemos esas tres, ¿no? En resumen tenemos las siguientes ecuaciones obtenidas. La de temperatura con volumen, presión con volumen y temperatura con presión, y cada una con sus respectivas constantes. Para todas las anteriores ecuaciones se puede tratar cada constante como una única constante, como se observa en pantalla. En un proceso isotérmico y en sustancias puras con número de moles, cantidad de sustancia constantes en dos estados diferentes, pues quedaría de esta forma, ¿no? Para lo que sería presión, volumen, precisamente para dos estados diferentes, quedaría de esta forma, como se observa en pantalla. En un proceso isobárico y en sustancias puras con número de moles, cantidad de sustancia constantes en dos estados diferentes, quedaría de esta forma. Es decir, temperatura y volumen quedaría de esta forma, como se observa en pantalla. Luego, en un proceso isométrico, es decir, a volumen constante, y en sustancias puras con número de moles, cantidad de sustancia constantes en dos estados diferentes, es decir, temperatura y presión, quedaría de esta forma, como se observa en pantalla. Recordemos el trabajo en siendo la integral del producto de presión y un diferencial de volumen en un trabajo de expansión. Por ejemplo, tenemos un diferencial inexacto del trabajo que es igual a la integral desde volumen 1 hasta el volumen de 2 de presión por diferencial de volumen. Para un proceso isobárico quedaría de esta forma, que al último nos importa precisamente esta forma. Un diferencial inexacto del trabajo es igual a la presión por la diferencia del volumen 2 menos el volumen 1. Para un proceso isotérmico quedaría de esta forma. Primero en lugar despejamos a lo que sería a la presión y en otro lado como el volumen despejado. Entonces quedaría de esta forma para lo que sería en términos del volumen. Es decir, aquí tuvimos a lo que sería presión, aquí donde se encuentra presión aquí. Y obviamente vamos haciendo lo pertinente de tal forma que llegamos que un diferencial inexacto del trabajo es igual a la cantidad de sustancia por la constante particular, más bien por la constante universal de los gases ideales, por la temperatura, por el logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1. Y esto va a ser positivo porque es un trabajo de expansión. ¿Ok? Para el caso contrario, si estuvimos aquí, hacemos lo diferente, diferente en este caso es volumen por un diferencial de presión. Lo que está cambiando es la presión, pero el volumen puede ser sustituido precisamente por esta forma. Entonces quedaría ahora el diferencial de trabajo como igual a menos la cantidad de sustancia por la constante universal de los gases ideales, por la temperatura, por el logaritmo natural de la presión 2 entre la presión 1. Es decir, tanto esta parte que estoy señalando ahora mismo, esta ecuación va a ser igual a esta ecuación precisamente. Son idénticas, pero para un trabajo de expansión precisamente. Y ahora vamos a ver lo que es el proceso politrópico, proceso sin intercambio de energía por fuera y dentro de un sistema termodinámico. Es un proceso reversible que significa cambio múltiple donde todas las propiedades termodinámicas cambian.
Para describir este proceso se requiere de una ecuación llamada de Quaison y un índice politrópico denotado por n y se escribe como sigue. Y bueno, esa es precisamente esta ecuación, es la ecuación de Quaison. Presión por volumen a la n, donde n es el índice politrópico que es igual a una constante. Recordemos el trabajo siendo la integral del producto de presión y un diferencial de volumen, trabajo de expansión, y quedaría de esta forma. Y entonces tenemos lo pertinente. Aquí la presión es por el volumen por a la n es igual a C. En este caso, esta parte podría ser constante para cualquier estado. En este caso, presión 1 por el volumen 1 a la n. Entonces, por lo tanto, podemos estudiarlo de esta forma. Bueno, despejando. Presión igual a presión 1 por el volumen 1 a la n entre volumen a la n. Entonces, el diferencial inexacto del trabajo es igual a menos la integral desde el volumen 2 hasta el volumen 1 de presión 1 por el volumen 1 a la n entre el volumen a la n por un diferencial de volumen. Y hacemos lo pertinente, ¿no? En este caso vamos a tomar en cuenta como presión 1 y volumen 1 a la n como constantes. Y lo que sería 1 entre el volumen a la n, vamos a tomarlo como precisamente la forma que vamos a integrar. Esta forma la podemos ver como volumen a la n. Bueno, esta forma 1 entre volumen a la n y podemos ponerlo como volumen a la menos n. Esto es por las propiedades de los exponentes también. Y entonces hacemos la integración pertinente, ¿no? Como se observa en pantalla. Ahora lo que hacemos pues es hacer lo pertinente. Ustedes pueden pausar el video como se realizó todos los pasos pertinentes. Y entonces aquí meramente recordemos que para siempre es constante. Entonces podemos hacerlo a través de otro estado. En este caso presión 1 por el volumen 1 a la n es igual a presión 2 por el volumen 2 a la n. Entonces quedaría de esta forma. Esto vamos a sustituirlo. Como esto es igual a esto, entonces esta parte lo vamos a sustituir aquí. Meramente donde estoy señalando. Entonces quedaría de esta forma. Llegando finalmente a esta forma, ¿no? Un diferencial inexacto de presión 2 por el volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1 entre 1 menos n. Donde n debe ser precisamente diferente a 1. No puede ser igual a 1, debe ser diferente a 1. Entonces, porque si no, pues se va a hacer una indeterminación matemáticamente hablando. Entonces, de esta forma es para el proceso politrópico. ¿Ok? Y por último, precisamente el proceso politrópico, análisis de trabajo por compresión y expansión, que eso lo vimos precisamente en el tema 1.6, donde tenemos nuestra ecuación de Quaison, nuestro índice politrópico, y ahí tenemos todos los casos, cuando n es igual a 0, cuando es igual a 1, cuando n es mayor a 1, podría ser 1.18, 1.20, 1.5, 1.8, ¿ok? Y n cuando tiende a infinito, ¿no? Cuando eso sucede, la presión es constante para n igual a 0, que es un proceso isobárico. Cuando n es igual a 1, va a generarse como presión por volumen, que es igual a constante, que en este caso es un proceso isotérmico. Cuando n es mayor a 1, va a quedar como presión por volumen a la K, que es igual a constante, que es un proceso adiabático. Y lo que sería el volumen, bueno, cuando n tiende a infinito, volumen es constante y por lo tanto es un proceso isométrico. Terminación iso, recordemos que es igual, es decir, sin cambios, permanece igual. En este caso, proceso isobárico, proceso realizado a presión constante, presión es igual a constante. Proceso isocórico o isométrico, proceso realizado a volumen constante, es decir, volumen es constante. Proceso isotérmico, proceso realizado a temperatura constante, temperatura es igual a constante. Proceso adiabático, proceso de intercambio de calor, presión por volumen a la K es igual a constante. Y proceso politrópico, proceso sin intercambio de energía por fuera y dentro de un sistema termodinámico. Es decir, este va a ser simultáneo. Por eso es politrópico, dice demasiados trópicos, direcciones, en muchas direcciones. Entonces, de tal forma que también lo que tenemos que ver en los ejercicios que se van a competir para aquí subirlos en la lista de reproducción es ver todos los ejercicios que tienen que ver con cómo vamos a identificar los procesos. En este caso, el proceso isobárico, el proceso isotérmico, el proceso isométrico. Si hay un proceso adiabático, luego un proceso politrópico. ¿Ok? Es muy raramente el proceso politrópico, ¿no? Porque en cada circunstancia, en cada proceso son diferentes. Y eso se va a ver precisamente en los ciclos termodinámicos. Hay procesos isotérmicos, isobáricos, isoentálpicos, isoentrópicos, es decir, entropía específica, entropía constante, más bien. Y así en cada uno. Pueden ser simultáneos, también puede ser adiabático y isométrico al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces,
Cuando, bueno, a lo mejor puede haber un proceso donde involucre demasiados y se genera como un proceso politrópico, ¿ok? Entonces, de tal forma que para estudiar todos estos procesos, vamos a estudiarlos a partir de los ejercicios que vamos a estar subiendo. Y bueno, falta el último tema que sería 4.6, en el cual de una vez lo reitero, es que vamos a ver en primera instancia una breve explicación de lo que sería termodinámica estadística para dar a entender algunos conceptos más adelante de lo que serían en los gases ideales. En este caso, los gases ideales tienen ciertos movimientos de traslación, de rotación. Bueno, se llaman traslacional, rotacional, etcétera. También los grados de libertad que tienen las moléculas. Y precisamente que nos da unas ciertas ecuaciones muy particulares para tipos de diferentes gases, monoatómicos, diatómicos, etcétera, en el cual pues tiene diferentes ecuaciones, en el cual pues algunas, si ustedes, bueno, ahorita buscan en internet, hay ciertas ecuaciones donde tenemos 3 medios, pero eso tiene que ver con los grados de libertad y para ello necesitamos ciertos antecedentes de termodinámica estadística, pero no vamos a poner aquí ejemplos ni nada para esta lista de reproducción, solamente vamos a explicar la teoría y ya solamente la parte importante que compite para el 4.6 es lo que vamos a poner ejercicios. Lo otro sería nada más para no dejarlos sin contexto de todo lo que sería el tema, sino para poderlos familiarizar con algunos temas también de otras materias, por ejemplo, probabilidad y estadística, ¿no? Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el siguiente video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.